Nueva página del conflicto Israel versus Palestina que no para de cambiar estos días. Ayer nos despertamos con la noticia de un esperanzador acuerdo de alto al fuego entre Israel y el movimiento de resistencia islámica, más conocido como Hamas, anunciado por mediadores internacionales que prometía detener los combates tras 15 meses de una guerra devastadora que ha aislado una de las regiones más pobres del mundo, la Franja de Gaza. Esta agresión de Israel contra Palestina ha sido una de las etapas más sangrientas en la zona y de las más destructivas, arrasando Israel la práctica totalidad de grandes edificios públicos como hospitales o universidades, además de barrios enteros, y llevando Gaza a su mayor nivel de pobreza en 30 años. Pero la esperanza del acuerdo se debilitaba tan solo unas horas después. Los bombardeos continuaban y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ponía en duda el acuerdo señalando a Hamas. 24 horas después, y fruto de la presión internacional de sus aliados, Israel ha ratificado el acuerdo este viernes por la mañana, eso sí, entre dudas. Así, lo que parece es que el propio Netanyahu no tiene mucho interés en cumplir este acuerdo, enfrentándose a presiones políticas y militares internas. Además, este acuerdo es interpretado de distintas maneras por los actores. Fuentes palestinas consideran que es un alto el fuego permanente, mientras que los israelíes consideran que es un alto el fuego temporal que puede ser muy breve y volvería a convertir la pequeña franja colonizada por Israel en un lugar de muerte. ¿Pero qué propone este acuerdo? Teóricamente tiene tres fases. Una, el cese de hostilidades inmediato. Dos, la liberación de rehenes por parte de Hamas y presos palestinos por parte de Israel. Y tres, una eventual negociación para la paz duradera y la reconstrucción de Gaza. Mediadores como Qatar, Egipto o Estados Unidos han trabajado junto a las partes en conflicto para lograr este pacto, siendo el acuerdo el resultado de meses de intensas negociaciones diplomáticas en las que cada detalle ha sido cuidadosamente revisado para garantizar que se pudieran encontrar puntos en común a pesar de las enormes diferencias y del odio acumulado tras décadas de conflicto por el dominio y colonización israelí. El presidente estadounidense, Joe Biden, ha celebrado el acuerdo, subrayando que llevará asistencia humanitaria urgente a Gaza y reunificará a los rehenes con sus familias. Y pese a todas estas buenas palabras, parece que esta promesa de paz tiene profundas grietas. Y es que tan solo unas horas después del anuncio, Gaza sufría nuevos bombardeos que dejaban nada menos que más de 80 asesinados por Israel, incluyendo niños. Para muchas familias la tragedia no ha terminado, como ha sido el caso del periodista Ahmed Abud al-Rush, que había informado y celebrado el alto el fuego en redes para morir asesinado por los bombarderos de Israel poco después. Estos ataques no solo han intensificado el dolor, sino que han sembrado dudas sobre la viabilidad del acuerdo y la verdadera disposición de Israel para cumplir lo pactado. Y es que este alto el fuego, que debería ser una luz de esperanza para las comunidades devastadas, un respiro para las mujeres, hombres, ancianos y niños que llevan meses sobreviviendo en medio de la destrucción, se encuentra rodeado de problemas y con un camino de incertidumbre nada más iniciarse. Esto ocurre ya que Netanyahu ha acusado a Hamas de intentar renegociar términos claves del acuerdo, mientras que Hamas insiste en que está comprometido con lo pactado. La realidad es que parece que ha sido Netanyahu quien quería incluir cláusulas a última hora que no estaban acordadas. Las negociaciones de meses se han tambaleado y el gobierno de Israel no ha parado de poner excusas para no comprometerse con la paz en la región, cosa solo lograda por la mediación internacional. Estas dudas se unen a los informes recientes que han señalado posibles violaciones del alto el fuego por ambas partes. Y es que tras el anuncio del preacuerdo, Israel ha justificado bombardeos adicionales bajo el eufemismo de medidas de seguridad preventiva y se ha acusado a Hamas de realizar ataques esporádicos en zonas fronterizas. Un clima de tensiones y desconfianza que ponen en peligro el futuro de cualquier posible acuerdo y dificulta el avance hacia una solución permanente y la paz en la región. Pero es que hay diversas variables contra este acuerdo, como son las presiones y políticas internas. Y es que las formaciones de extrema derecha en Israel no se han quedado paradas y presionan para que la guerra continúe una vez terminada la primera fase del acuerdo. Así lo ha asegurado Bezalel Smotrich, actual ministro de Finanzas del país y líder del partido sionista religioso, quien se jactó en una grabación de ser fascista, de que dimitirá de su cargo si Israel no sigue con la invasión tras el alto el fuego. Más contundente aún ha sido el ultra Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad y líder del poder judío, que ha dicho que hará lo posible por boicotear el acuerdo y que se ha jactado de tumbar otros acuerdos de paz con Palestina. Ambos han amenazado con hacer tambalearse al gobierno de Netanyahu si mantiene la paz con Gaza. Mientras tanto, la franja sigue sufriendo los estragos de una guerra que no parece tener un final claro. Los líderes internacionales han pedido moderación y paciencia, pero sobre el terreno las familias continúan viviendo bajo la sombra de la violencia y el miedo. Y es que la guerra ha dejado más de 46.000 muertos en Gaza y algunos informes más que duplican esta cifra. Dicho así, podemos perdernos los números cuando hablamos de más de 46.000 historias humanas abrumadoras. Padres buscando a sus hijos desaparecidos tras los bombardeos, familias destrozadas,
como la del periodista asesinado junto a 11 miembros de su familia por Israel y comunidades enteras desplazadas. Aquí me parece importante recordar cómo uno de los momentos claves que sirvió de apoyo internacional a Israel fue el bulo de los 40 bebés decapitados por Hamás. Ahora que ya sabemos que fue un bulo de Israel, los más de 23.000 bebés, adolescentes, niños y niñas asesinados por ellos no parecen importarle a nadie. Así, mientras en Tel Aviv las calles se llenaban de celebraciones ante la feliz posibilidad del regreso de rehenes, en Gaza el aire está cargado de luto y desesperanza. Y es que, más allá de los números, las imágenes y los relatos de los supervivientes dibujan un cuadro desgarrador de la crisis humanitaria. En los hospitales, los médicos trabajan sin descanso para atender a los heridos, mientras se enfrentan a una grave escasez de suministros médicos básicos que ha convertido a los enfermos graves en futuros fallecidos. La falta de electricidad y agua potable agrava aún más la situación, dejando a miles en condiciones insalubres y peligrosas. Organizaciones humanitarias han advertido que el bloqueo prolongado sobre Gaza ha exacerbado la pobreza extrema, haciendo que incluso las necesidades más básicas sean inalcanzables para la mayoría de las familias. Niños que antes soñaban con una educación, ahora luchan por sobrevivir y los ancianos se enfrentan al final de sus vidas sin dignidad ni seguridad. Por parte de Israel incluso se planteaban atrocidades mayores. Así, entre las redes ultras y la parte militar, se planteó el llamado Plan de los Generales, una iniciativa bélica para sellar Gaza y hacer que no pudieran entrar alimentos, realizando un genocidio de una crueldad casi desconocida y planeando acabar con millones por inanición. Un plan que, si bien no se ha llevado a cabo, sí que se ha ejercido sutilmente, impidiendo la entrada de alimentos. Y a todos estos males hay que recordar que Gaza ha sido arrasada. Como dijo entre lágrimas una madre gazatí en un vídeo, no queda nada, ni un lugar seguro para mis hijos. Todo fue destruido en un instante. Aunque las negociaciones son necesarias, la gente de Gaza ya ha pagado un precio inhumano. El alto el fuego es una necesidad urgente que permitirá la entrada de ayuda humanitaria y un leve alivio tras el desastre. Por todo esto, sabemos que este alto el fuego es una oportunidad, una pequeña ventana para aliviar el sufrimiento, reconstruir comunidades y quizás dar un paso hacia la paz duradera. Pero también un recordatorio de cómo la política y los intereses siguen pesando más que la vida humana, como demostró la propia invasión de Gaza y el hecho de que el gobierno israelí estuviese esperando un momento que les permitiese aplicar esta solución final al conflicto palestino. Este acuerdo es frágil, pero la historia nos muestra que incluso los pasos más pequeños pueden llevar a transformaciones importantes siempre que se sostengan con voluntad y compromiso. Para las familias de Gaza, la paz no es ningún lujo, es una necesidad urgente, y para todos nosotros como humanidad, este conflicto tendría que removernos en lo profundo. ¿Cómo se puede tolerar un genocidio televisado? ¿Cuándo un país rico tiene total permiso para atacar a un país pobre e indefenso y arrasar otros sus cimientos para quedarse con sus tierras? En el pasado, genocidios de este tipo han ocurrido. La diferencia es que nunca habían sido contados en directo, haciendo que la propaganda israelí no pueda evitar las imágenes que nos llegan día tras día. Esto nos lleva al siguiente punto sobre la impunidad de Israel, el único país del mundo que puede cometer este tipo de atrocidades sin contestación internacional y además con una multitud de países ricos apoyándole. Esperamos que el acuerdo de alto el fuego que hoy se ha ratificado por Israel se cumpla, que sea permanente, que los ciudadanos palestinos de la Franja de Gaza tengan un futuro y que finalmente Israel se retire de la región. Es de justicia.